Qué bueno, ¿sabe qué? Que a veces ahora le está diciendo aquí a un hermano, a un líder, que por qué para estos tiempos de fin de año, por qué en las iglesias de pronto baja un poquitico la asistencia y que es en todas las iglesias. Bueno, algunos dicen, no, es que aprovechando las vacaciones de los niños vamos a visitar las familias. Que esa de pronto sea la razón y que no sea como está diciendo la pastora ahora, que es que hay cristianos oncemesinos. Hay cristianos que a veces vienen de enero a noviembre y ya en diciembre no asisten. Eso a veces ocurre. A veces ocurre que hay cristianos que se dejan contaminar tanto que, que mezclan o entran en esas tibiezas, como dice la Biblia, la tibieza, que tienen un pie en la iglesia y otro pie afuera. Y es porque de pronto no se comprometen muy bien. Le estaba hablando también a la iglesia ahora abajo que en Brisas del Mar colocamos a un líder y él sacó una canción que se llama Cristiano Oncemesino. Y eso tocaba ese tambor que Cristiano Oncemesino. Y yo le decía, pero es que eso no es una adoración a Dios. Y no, el Señor me dio esa canción, me la dio. Y yo le digo, pues ¿quién es el que disfruta ahí? El enemigo no es Dios. Cristiano Oncemesino. ¿Eso qué adoración va a ser? Bueno, un título que le he dado que usted ya conoce porque el pastor siempre acostumbra a publicarlo antes de uno venir acá. Son los cristianos o antecristianos luciferinos. Y eso suena como raro, ¿cierto? Es más, yo digo, ¿cómo? Luciferinos. Lo que pasa es que cuando un cristiano tiene un carácter parecido al carácter del anticristo, el anticristo tiene un carácter similar al del enemigo y muchos se van a identificar con ese carácter del anticristo. Y por eso es como ese nombre tan raro. Bueno, y aparte de eso, pues eh, Jesucristo, aquellos que no querían cambiar, que querían cometer pecado, que querían hacer lo que el enemigo les mandara, les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Es más o menos así. Cristianos luciferinos que no quieren hacer la voluntad del Padre, sino la del diablo. Que no tienen un carácter como el de Dios, sino que tienen un carácter contrario. Entonces, yo le puse otro título que de pronto es más suave y es los cristianos apóstatas o los cristianos que son anticristianos, cristianos apóstatas. Y vamos a orar para que el mensaje pues llegue al corazón de cada uno y para que sea el Señor el que nos convenza, el Espíritu Santo, para que traiga convicción al corazón, para que podamos recibir en la palabra como a manera de exhortación, pero también de edificación y de advertencia, para que de pronto dejemos algunas cosas que venimos practicando, pero que no son de Dios, porque lo que Dios quiere es que cada día mejoremos más y que seamos más semejantes a Él. Padre, yo a ti te alabo, Señor, y te exalto y te doy muchas gracias por la vida de la iglesia, de esta iglesia que es la iglesia tuya, Señor amado. Porque la iglesia somos cada uno de nosotros, somos los miembros de la congregación. Y son cada uno de ellos, de los que estamos acá y de los cristianos en el mundo entero, los comprometidos, los que hemos sido comprados con tu sangre preciosa, los que hemos sido redimidos, Señor. Y como tú nos redimiste y nos compraste con tu sangre, somos de tu pertenencia, Señor. Te pertenecemos a ti. Muchas gracias, Señor amado, por el pastor, por la pastora Lina, el pastor Robin, que tú los has sostenido, tú los bendices. En esos momentos donde de pronto ha habido desánimo, tú los levantas y los fortaleces. Y no solamente a ellos, sino a nosotros también. Gracias, Señor, por fortalecernos.
Dice tu palabra que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque no es en nuestras propias fuerzas, son en las fuerzas tuyas, Señor. Muchas gracias, Dios amado, una vez más por la palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, nosotros sabemos que han habido apostasías. Y cuando hablo de apostasías, pues uno sabe que de pronto a manera individual hay muchos que han apostatado. Pero han habido apostasías a nivel general de congregación. Y hace mucho tiempo ocurrió una gran apostasía. Esa apostasía ocurrió cuando los cristianos estaban siendo perseguidos. Los cristianos por los emperadores estaban siendo mártires, perseguidos, habían tanta muerte, crucificados algunos. Y vino un emperador que se llama Constantino, y ese hizo muchos ofrecimientos con algunas condiciones, y entonces esos cristianos que venían también, la iglesia primitiva, que venían también apostataron. Y se dio origen, a través de esta apostasía, se da origen al catolicismo, la iglesia tradicional. O sea, los católicos, ellos mismos se llaman cristianos. Uno, por ejemplo, va a Israel y ahí hay un barrio de cristianos, pero la verdad es que no son cristianos evangélicos comprometidos, sino que son ellos, porque ellos se dan ese título de cristianos, es una cristianos apóstatas, y ocurrió esa gran apostasía ahí, y ellos adoptaron una doctrina que es la doctrina babilónica. Ellos adoptaron la doctrina babilónica, y son ellos los que predican la doctrina babilónica. Para estos tiempos, esa doctrina babilónica está en puro auge. Está la doctrina marianista, que siempre ha existido en todos los tiempos, pero que en estos tiempos, en estos finales de año, pues surge más. Y entonces dicen que Jesucristo nace un 25 de diciembre, y todo eso es doctrina babilónica. Que esas fiestas que se celebran, la fiesta al sol, que son las fiestas que se celebran para estas temporadas, son las fiestas luminarias, y le hacen toda una celebración al dios sol, a través de los alumbrados, a través de la pólvora, a través de los globos, a través de las velas, ahora el 7. Son todos eso apunta a las fiestas de la adoración al sol, las fiestas luminarias. Yo siempre me he preguntado, Israel, entonces, ¿qué es lo que celebran para esta época? Porque como ellos, muchos de ellos no creen que Jesucristo vino, entonces no creen en Navidad. Entonces, ¿qué fiestas celebran ellos? Y son las fiestas luminarias. Las fiestas que hacen, es una adoración al sol. Eso es pura doctrina babilónica. Eso es lo que el mundo adopta para estos tiempos, y que celebran en estos tiempos, y que Jesucristo nos lo advirtió. Jesucristo nos dice que en Lucas y en Mateo que la venida del Hijo del Hombre será así, es una temporada así, como en los tiempos de Noé, donde la gente estaba comiendo, bebiendo, dándose en casamiento, comprando, es decir, que hay mucho comercio, comprando, vendiendo, edificando. Y eso es una temporada así muy parecida a esta, así era en los tiempos de Noé, cuando vino ese juicio, ese diluvio, y que se lo llevó a todos. Esa es la doctrina que adoptó el cristianismo a través de esa gran apostasía. Pero dice la palabra que para estos tiempos vendrá otra gran apostasía, y que esa gran apostasía es donde los cristianos vuelven nuevamente a apartarse de los caminos del Señor. Y aparte de eso, este cristiano apóstata, el Papa, que actualmente es el León XIV, él va a hacer una reforma, y lo que él pretende es establecer una sola religión, el ecumenismo.
Y muchos cristianos van a apostatar y van a ser parte de esa religión ecuménica. Una gran apostasía se aproxima. Y esa gran apostasía no va a ser antes de que venga el Señor por la iglesia, no. Pablo es muy claro y nos advierte aquí en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2 y 3. Dice que antes de nuestra reunión con el Señor en el aire, que vendrá una gran apostasía antes de el arrebatamiento, que habrá una gran apostasía y que se manifestará aquel inicuo, el hombre de pecado, el que va a formar ese ecumenismo. ¿Sabe? La iglesia pasa ahora a una reforma nueva, va a ser reformada. La iglesia pasa ahora a una nueva era. Ya el remanente de cristianos fieles, yo creo que va a ser muy poco. Va a ser muy poco. Entonces viene esa gran apostasía. Cristianos apóstatas. Esos que apostatan realmente son considerados como cristianos luciferinos. Sí, apostatan porque se dejan convencer del enemigo. Satanás viene a engañar, a hacer ofrecimientos como siempre los ha hecho. Y estas personas empiezan a ser parte de ese reino de las tinieblas, empiezan a ser parte de los miembros del reino de las tinieblas, que es el reino de Satanás. Hay miembros del reino de Dios y hay miembros o súbditos del reino de las tinieblas. Por eso es ese título así tan fuerte, pero que es una realidad. Aquí en la segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo le está advirtiendo a su discípulo acerca de estos tiempos venideros, de la apostasía que va a ocurrir y del carácter que van a adoptar estos cristianos apóstatas, cristianos que se convierten en anticristos. Qué tan tremendo, ¿no? Que un cristiano se convierta en un anticristo es una realidad. Que salen de nosotros, sí. El apóstol Juan lo advierte mucho. Y se convierten en anticristos porque ellos mismos van a ayudar a perseguir a los cristianos fieles. Por ejemplo, el apóstol Pablo era un anticristo o un anticristiano porque él perseguía a la iglesia de Cristo. Él era un perseguidor de la iglesia de Cristo. Pero aquí el Señor dice que el amor de muchos se enfriará y que unos entregarán a otros. Eso es el espíritu anticristiano, es ese. Son anticristos. Y dice así la palabra en esa carta que el apóstol le manda a Timoteo, una carta pastoral, capítulo 3 del 1 al 17. El título que tiene ahí es el carácter de los apóstatas en los postreros días. Ese es el título que tiene la Biblia ahí, la Reina Valera. Dice así, también deben, así como él le dice a Timoteo, mire, usted tiene que saber esto. Yo también les digo a ustedes a través de esta carta, también deben de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos muy peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ¿eh? Personas que se aman a sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Es que ese es el anticristo. El anticristo es un blasfemo, es un amador de sí mismo que no gustará del amor de las mujeres. Mire, es el mismo carácter del anticristo. Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, porque se inflan, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, porque salen así con la biblicita así, a predicar con apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella.
A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, no son aprobados, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú, le dice el apóstol, y yo les digo a ustedes, pero ustedes han seguido la sana doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todos me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecen o padecemos persecución, y las vamos a padecer muy fuertes. Versículo 13, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Engañando con la doctrina y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con una finalidad, un propósito, y es que que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado y para toda buena obra. Bueno, amén, ya oramos. Esta advertencia que hace el apóstol Pablo a Timoteo, uno ve que esto no es otra cosa sino los frutos carnales de los anticristianos. Muchos apóstatas y muchos apostatarán en los tiempos finales. Es más, ¿sabe qué? Que después de que estemos reinando con Cristo por 1000 años, va a haber otra gran apostasía. Qué tan tremendo, ¿cierto? Dice ahí que el enemigo será suelto después de los 1000 años, será suelto, y que saldrá a engañar nuevamente y hacer ofrecimientos, y que muchos van a apostatar otra vez. Yo estoy haciendo el estudio del instituto, lo estoy transmitiendo los días lunes, y para la clase de mañana es un estudio muy especial, donde yo me doy cuenta de que Jerusalén, de allí salió pues el cristianismo de Jerusalén, y salió la verdad, como dice Juan 1:17, el evangelio de Cristo, la verdad. Que estos cristianos de Jerusalén, esta Jerusalén fue la apóstata. Jerusalén ya apostató la primera vez a través de estos cristianos, judeocristianos. Pero ahí habla en Apocalipsis 12 de que nuevamente ella va a apostatar, y va a ser por la misma causa, por las persecuciones. Dice de ahí que la mujer da a luz y que huye al desierto, donde va a ser sustentada por 1260 días. Y que esa es Jerusalén. Y habla Isaías, y hay otros textos que hablan de la apostasía de Jerusalén para estos tiempos. Pero que allá en el desierto es donde van a apostatar. Porque dice ahí ya en el capítulo 17 de Apocalipsis que el ángel me llevó a Juan al desierto, y que vio a aquella mujer vestida de escarlata, sentada sobre esa bestia. Y esa mujer, que es Jerusalén, y que dentro de esa Jerusalén estamos nosotros los cristianos, que esa Jerusalén va a apostatar y va a tomar del vino, y que es la gran Babilonia. La Jerusalén que ahora está muy cerca, porque Jerusalén está siendo ya muy perseguida,
Ya muchos países, naciones están sobre Jerusalén. Ya estamos en los tiempos finales. Ella va a huir al desierto. Allí va a apostatar otra vez. Qué tan tremendo. Y se va a convertir en la gran Babilonia. Porque va a apostatar como la primera vez y va a adoptar la doctrina babilónica como la primera vez. Y otra vez la va a adoptar y ella será la gran Babilonia, la madre de las rameras. Y eso causa dolor. Cuando yo entendí esto, porque esa bestia escarlata es herida pero vuelve a revivir, dice que es el octavo y que está dentro de los 7, porque entre los 7 está el papado, está el Roma papal, vuelve otra vez a surgir. Hay que tener mucho cuidado con esto. Nosotros tenemos que marcar la diferencia. Mire que eso es por causa de las persecuciones. La primera vez por causa de las persecuciones. Aún Pedro, la primera vez cuando Cristo vino y que estaba siendo ejecutado, Pedro apostató por temor, por esas persecuciones. Pero después él se arrepintió y él nunca más volvió a apostatar ni a negar al Señor, porque negar al Señor es apostasía. Pero él nunca más lo volvió a hacer y se arrepintió y lloró amargamente. Pero muchas personas por causa de esas persecuciones, por causa del hambre, y esta gente va a controlar tanto que van a mandar un documento de identidad para poder controlar y manipular al mundo entero. Y esa es la marca o el sello. Y los que no tengan eso no pueden comprar ni vender, y los que no tengan eso no hacen parte de la nacionalidad babilónica, ciudadanos de Babilonia, y porque ese documento de identificación los va a llevar a eso, a tener una identificación babilónica, ser ciudadanos de esa gran ciudad babilónica. Y entonces muchos van a apostatar, se van a dejar marcar. Ellos piensan que es aquí, que bueno. No, es que hay que saber entender. Porque así como la cédula tiene una marca en la frente y en la mano, esa cédula que nosotros tenemos actualmente, la marca en la frente es la foto, la marca en la mano son las huellas. Así también, ese documento va a tener un chip, aunque algunos usan los chips en la mano para hacer alguna transacción y para protección, pues, en caso de algún secuestro, ubicar la persona, pero tiene algunas utilidades. Pero este chip va a tener es el iris, la marca en la frente, los datos biométricos y las huellas, los datos en la mano, las huellas. Eso es tremendo. Es un documento electrónico internacional. Y los que no tengan esto no pueden comprar, no pueden vender, no pueden hacer transacciones bancarias. Eso ya empezó a darse. Y muchos van a apostatar por eso. Porque van a decir, bueno, si ustedes hacen parte de esta religión, de este ecumenismo, entonces ya no les vamos a perseguir más. Antes ustedes nos van a ayudar a perseguir a esos cristianos fieles y verdaderos. Y el Señor nos advierte de que el diablo le da poderes a esa bestia para vencer a los cristianos y para quitarle la vida. Está en Apocalipsis 13, que van a tener poder y autoridad para quitarle la vida a los cristianos. Pero también hay una bienaventuranza. Bienaventurados los que por causa de Cristo morimos, porque hay grandes galardones para ellos, para nosotros. Por eso no hay que tenerle. ¿Sabe qué? Yo siempre he dicho que uno gana perdiendo muchas veces. Vamos a perder la vida, pero la vamos a ganar. Jesucristo nos dice, el que pierda su vida por causa de mí la ganará. Se gana perdiendo. Y la vamos a ganar. Entonces estos apóstatas van a tener el mismo carácter de ese anticristo, como lo está advirtiendo aquí el apóstol Pablo a Timoteo.
El carácter de los súbditos, miembros del reino de las tinieblas, es un carácter contrario al carácter de Cristo. Porque Dios lo que quiere es que tengamos el carácter de Cristo. Ese es el propósito del Señor con la iglesia. Hasta que todos lleguemos a ese carácter, a esa madurez, a esa plenitud de aquel varón perfecto, a la estatura, a la medida de Cristo. Él quiere que lleguemos ahí. ¿Quién es el que se encarga de formar el carácter de Cristo en nuestra vida? No es el Espíritu Santo. Porque el carácter de Cristo en nosotros es el mismo fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es el carácter de Cristo. Mansedumbre, templanza, amor. Ese es el carácter de Cristo. Él no dice aprended de mí que soy manso, la mansedumbre, que soy humilde de corazón. Ese es el carácter de Cristo. Pero todo lo contrario a esto, porque Él dice que va a ser vanaglorioso, que va a ser presuncioso, que se va a querer pues el súper. Ese es el carácter del anticristo y de algunos anticristianos. Cristianos luciferinos. Uy, qué tan tremendo eso, como suena de feo. Pero la verdad, es la verdad, mis hermanos. Es la verdad porque tienen un carácter igual al de ellos. Entonces es un carácter muy contrario al carácter de Cristo. Tienen apariencia de piedad. ¿Eh? Sí. Jesucristo exhortaba a esos fariseos y escribas. Los exhortaba porque ellos tenían apariencias, pero no eran como ellos pretendían demostrar que eran. Ellos eran hipócritas. Ellos decían que se lavaban las manos y se vestían con vestiduras blancas para que dijeran, uy, vienen en santidad, pero por dentro estaban llenos de podredumbre, puras apariencias. Igualmente va a ocurrir con estos cristianos apóstatas que tienen un carácter anticristiano. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Claro, como este anticristo, que tiene apariencia de piedad porque su apariencia es como de cordero, pero habla como dragón. Va a tener apariencia de cordero, va a tener apariencia de Cristo, pero habla como dragón. Y pasa aquí igual. Pastores, líderes, muchos, no estoy hablando no estoy generalizando, pero muchos tienen esa apariencia, pero niegan la eficacia de ella. Predican santidad, pero no la practican. Muchos van a caer en los púlpitos en los últimos tiempos, como Ananías y Zafira. Van a predicar cosas que realmente no viven y van a caer muertos. Jesucristo nos advierte en Mateo capítulo 7, 15 al 19. Guardaos de los falsos profetas. No es que estén profetizando, es que el profeta es el que da mensajes desde el púlpito. El profeta es el que recibe el mensaje de Dios y lo transmite a la iglesia. Ese es el profeta, el que recibe el mensaje de Dios para la iglesia. Pero hablan falsos profetas, es decir, personas que dan mensajes desde el púlpito y esos mensajes llevan engaño. Mire, yo les he advertido a la iglesia y les he dicho que para estos tiempos, donde ya sale donde la gente se ve casi que obligada, porque si no los van a desconectar del sistema, los van a sacar, van a ser anónimos ante una sociedad. Y entonces la gente, ¿sabe qué? Muchos pastores, ¿qué van a decir? Sea responsable. ¿Cómo vas a dejar morir de hambre a tu familia? Eso no es la marca, esa no es la marca, hágale. Eso es lo que va a ocurrir. Muchos predicadores van a predicar para beneficio propio y no van a predicar la verdad. ¿Cómo? Predican un evangelio de prosperidad,
Pero ¿cómo así? Entonces, y entonces las cuentas bancarias, ¿qué vas a hacer con ellas? ¿No vas a perder ese dinero? Toca perderlo porque es que entonces, no es que uno no puede hacer transacciones bancarias ni notariales ni nada de eso si no tiene esa marca. Entonces se van a justificar y van a decir, no, es que eso no es, eso sí es. Y yo se los advierto a la iglesia. Yo ya les advertí y les vengo advirtiendo, iglesia, preparémonos porque vienen tiempos muy peligrosos. Yo me estoy preparando ya con bancos y todo eso, para no tener ninguna cuenta bancaria ni nada. Sí, sí, no, en serio. Hay un hermano me dijo, pastor, entonces la pensioncita. Y yo le dije, hermano, vamos a tener que perderla. ¿Cómo? Y entonces, ¿de dónde vamos a comer? Y yo, pues el Señor nos va a sustentar. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? No lo llevó al desierto y lo sustentó por 1260 días. Eso no lo pasó ya donde ellos no tenían comida ni agua, pero el Señor les mandó agua y comida y hasta maná y hasta codornices les mandó hasta carne. Eso es pura fe, nos tenemos que mover en fe, mis hermanos. Pero muchos van a apostatar por eso. Eso es muy tremendo. Entonces el Señor nos advierte de esos falsos maestros, falsos predicadores. Él dice que guárdese de los falsos predicadores, de los falsos maestros que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Por sus frutos los conoceréis. Por los frutos. Yo sé que esto cuesta, yo sé que esto demanda un compromiso muy grande. Imagínese uno, es que esto, mis hermanos, es una negación total. Mire, si usted quiere ser un verdadero discípulo del Señor, deje todo lo que tenga y sígame, dice el Señor. Dejen todo lo que tenga y síganme. ¿Quieren ser un verdadero discípulo mío? Pues tomen la cruz. Los van a perseguir, que los persigan. Tomen la cruz y síganme. Esas son las demandas. Y esos son los discípulos que van a calificar. Esos son los cristianos que vamos, porque yo me incluyo ahí. Esa carta a las iglesias, los que van a apostatar, en estas apostasías que vienen, son los cristianos que no se van a arrepentir, que ya están cometiendo pecado de adulterio, pero que no se arrepienten. Entonces dice que los que forniquen o los que adulteren con Jezabel, que van a recibir juicios muy tremendos. Que aquellos que son tan amantes al dinero y que no quieren renunciar a ellos como la iglesia de la Odisea, que los que no quieran arrepentirse, entonces tampoco van a heredar el reino de los cielos. Y no les dice, ustedes son unos tibios, ustedes son unos pobres espiritualmente. A eso es para las iglesias, mis hermanos, es para las iglesias, pero los vencedores sí tendrán galardones. Vamos a tener galardones, los vencedores somos los que vamos a calificar, los que renunciemos a todo eso. Por eso es muy delicado, mi hermano. Por eso yo les advierto a la iglesia, vienen tiempos difíciles. Iglesia, tenemos que empezar a cambiar. Organicemos las cosas desde ahora. Organicémoslas. Renunciemos a cosas. No pongan la mirada tanto en lo material. Pongan la mirada en las cosas espirituales. No la pongan, porque hay mucha gente que es muy apegada a lo material. Mire, es más, ¿sabe qué? ¿Sabe cuál es lo que están sembrando ahora? No tengas nada y serás feliz. Eso es para la Agenda 2030. No tengas nada y serás feliz. Porque el gobierno quiere que la gente inclusive ni labore, sino pasarles una porción de comida a las personas para que haya cero hambre, como los gobiernos comunistas. Quieren que la gente comparta, lo tenga todo en común, que una vivienda sea para varias familias y que esa propiedad sea el gobierno quien la disponga. No tenga usted nada y serás feliz. Ya entonces va a haber expropiaciones, ya las personas van a tener que, como no pueden comprar ni vender ni hacer transacciones bancarias ni nada de eso, van a perder propiedades y todo. Eso es muy delicado. Hay que pagar el precio, mis hermanos. Ustedes sabrán qué escogen. Porque hay unas advertencias para aquellos que se dejen marcar y son advertencias de sufrimiento, de condenación.
Entonces habrá que escogen. Yo siempre les he advertido a la iglesia, miren, hay que pagar el precio, hay que dejar, no nos peguemos a lo material. No nos peguemos a lo material, mis hermanos. Algunas cositas que el Señor le ha dado a uno, alguna vivienda, sabe que ya pase eso, haga la herencia de una vez. Que usted no quede ni con propiedades ni con nada. Así es. Ya, todo eso está. Yo estoy haciendo todo eso, mis hermanos. Pero entonces yo me preocupo mucho porque yo digo, bueno, le paso la herencia a los hijos. Y los hijos, ahora entonces los hijos, entonces ¿qué? Ellos sí se van a pegar a lo que uno les pasa. Y eso es muy delicado. Muy delicado porque uno dice, ay, pues ojalá que los hijos también tengan ese espíritu de desprendimiento y de cosas. Porque como los que no tengan esa identificación, que es esa marca, no van a poder trabajar. No pueden, porque cuando uno va a trabajar siempre le piden la cédula o el documento. Para todo es ya el documento. Entonces no van a poder trabajar tampoco. Los niños no van a poder estudiar porque los niños también van a ser marcados como una especie de un registro civil. También van a ser marcados. Entonces no van a poder estudiar tampoco ni nada de eso. Uy, mis hermanos, eso es muy tremendo. Sí, eso más o menos es igual, pues es una estrategia, un mecanismo que sacaron a ver cómo funcionaba eso y realmente pues mucha gente, imagine que vinieron unos pastores, una pastora de España y vinieron unos pastores y que iban a hacer una gira y que iban a ir a muchos países y me dijeron, vamos pastor, vamos a estar allá en Turquía, vamos a ir a mirar donde quedan las 7 iglesias. Vamos a ir a Roma, vamos a ir a Israel, y van a hacer una gira muy buena. Y entonces, en ese tiempo de las vacunas, entonces yo dije, pero es que yo no tengo el carnet de las vacunas que ya en los aeropuertos las están pidiendo para uno viajar. No, pues nosotros nos hicimos vacunar y yo dije, mis hermanos, ¿saben qué? No cuenten conmigo que yo no voy por ahí. Yo no me voy a vacunar. Y yo no me vacuné. Porque el Señor me dio el discernimiento, pero se dejaron vacunar que para poder viajar. En los restaurantes ya están pidiendo ya ese certificado, entonces por allá una persona inicialmente me dijo, ¿sabe qué? Esos carnets los están vendiendo en el centro, son baratos, el carnet de la vacuna. Y yo le dije, ay, yo voy a comprar ese carnet entonces. Cuando dijeron, no, ya no es así, ya no es el carnet, ya tiene que estar en el sistema. Cuando la persona se vacuna ya quedan en el sistema. Y cuando iban a viajar ya tenían que bajar el certificado por el sistema. Ya no había opción de falsificar eso. Aunque falsificar tampoco era bueno. Imagínese uno cristiano y falsificando un documento. Pero es así más o menos. Es así más o menos. Donde la gente no va a poder entrar ni a un restaurante ni a comer. Porque, a ver, tienes ese documento. Tienes certificado, no van a poder. Donde los médicos, a mí la alcaldía y la EPS me mandaban, hágase vacunar porque ellos sabían que yo no estaba vacunado. Hágase vacunar, mire que no hay filas, mire que no sé qué, mire que es por su salud. No. La pastora fue, mi esposa, yo la llevé, porque dijo, yo sí voy a viajar, y bueno. Yo, pero cuidado, pues mire que eso es malo. Eso trae, al hijo yo le dije, cuidado, y él me dijo, ¿qué? Es que esa es la marca. Le dije, no, pero es que van a venir unas consecuencias a la salud muy fuertes. La salud se va a ver afectada más adelante. Esa no es la marca. Eso es algo muy parecido. Y entonces, sí, fue, y cuando yo fui allá, porque eso no fue ni con filas, eso inclusive fue referenciada y allá uno no hubo que hacer fila ni nada de eso allá por la unidad intermedia de Guayabal. Bueno, mire, los niños no tienen un carnet de vacunas, esto es igual. Esto es como un carnet de vacunas de un niño. Y yo no, a mí no me gusta eso. Y cuando eso apenas estaba saliendo, pero el Señor le da a uno discernimiento para esas cosas. Yo no, pero aproveche, mire, no hay fin. No, muchas gracias. Es mejor uno no participar de esas cosas. Cuando el Señor empieza a advertirle a uno es mejor que no.
Pues mis hermanos y mis hermanas, la venida de Cristo serán como estos tiempos babilónicos. Este mes de diciembre son tiempos babilónicos, son carnavales, fiesta Baal, donde hay mucha comida, donde hay mucha bebida, donde hay mucha música. Eso es tiempos babilónicos, tiempos carnales, tiempos de mucha apostasía, tiempos de mucha cosa, mucha contaminación, la fiesta al sol, todas estas cosas. Yo trato de evitar todo eso. Yo le digo a la gente, mire, no se ponga a comprar ahora. Si usted quiere comprar, ¿por qué no compra para en otra época? Por ahí en enero, cuando todo pase. ¿Por qué tiene que ser en esta época? ¿Por qué vamos a hacer, como dice la palabra, que estos tiempos serán donde la gente comprarán y venderán, donde habrá mucha comida, que es que lo invitan a uno, ver, lo invito a una cena, mucha comida, mucha plata. ¿Quién es el que otorga esas cosas? No es el Señor. En estos tiempos de mundanalidad, el que está ofreciendo ese es el enemigo. Por eso Jesucristo pagan primas y todo y la plata se mueve mucho. Por eso Jesucristo dice, no podemos servir a dos señores. No podemos servir a Dios y a Baal, que es el de las riquezas. De esas riquezas malavidas, de esas riquezas que trata él de colocar para estos tiempos. Riquezas, mis hermanos. Eso no, eso es puro engaño del enemigo. No participemos de esas cosas. Yo sé que uno le dice a los niños, hay un encuentro en la casa de los esteres de niños y yo les digo, miren, que su mamá no les compre nada, o yo, no, no, porque es que dicen que ese es el traído del niño Dios, y Dios nunca fue un niño, o Dios cuando fue un niño, Dios, donde hubiera sido un niño, entonces Dios hubiera tenido un inicio y tendría un final, pero Dios nunca fue niño. Ah, que Jesús, de Jesús. Sí, pero eso tampoco es. Esas fiestas son regalos de ese tal, dice que papá. Papá Noé. Papá Noé. Como en los tiempos de Noé. Papá Noé. O Papá Noel. Para que, como al Papa le dicen, al pontífice le dicen papá, entonces el papá, y ahora que es el León 14, Papá Noel. Papá León, al revés. Noé, León, Noé al revés, León. O Santa Claus. Pero un niño estaba colocando ahí Santa Claus, ¿y sabe qué colocó? Ese Santa es Satanás al revés, Satán, Santa. Lo colocó fue Satán. ¿Cómo? No es Santa y lo colocó al revés y sale Satán. Satán Claus. O ese tal Nicolaita. ¿Y quién es ese? Esa es la doctrina babilónica. Ese tal San, porque es que Roma es el clero es el que nombra santos allí, el que canoniza. Entonces a este personaje lo colocaron San Nicolás. Eso viene de allá del catolicismo. San Nicolás. Y todo siempre apuntando a los regalos para los niños. Ay, tremendo. Uy, se me fue el tiempo. Bueno, sigamos. Mire, el Señor lo advirtió en Génesis 6:9, que los designios del hombre eran de constantes hacia el mal, hacia el pecado, y por eso vino el diluvio, pero había un hombre íntegro, diferente al mundo, y ese fue Noé, un hombre íntegro. Y por eso es que nosotros no podemos llevar la corriente de este mundo, nosotros tenemos que marcar la diferencia. Y por eso no debemos de amar a este mundo, porque el que ama a este mundo, el amor del Padre no está en ellos. Porque dice Santiago que el que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. Esto es el espíritu mundano y mucha gente cristiana se adaptan a esto. No, mis hermanos, hay que echar todo eso fuera. Hay que echar todo eso fuera. Mire cómo describe el apóstol el carácter de los anticristianos. Son vanagloriosos. La vanagloria, mis hermanos, la vanagloria, que eso ha afectado tantos ministerios. Se vuelven tan vanagloriosos.
Yo soy el pastor de pastores. Yo soy el apóstol de los apóstoles. Dando que el pastor de pastores es Cristo. El apóstol de los apóstoles es Cristo. Pero yo soy el apóstol. Yo soy apóstol y tengo ministerio apostólico y yo nombro apóstoles. Y nombro apóstoles. Y hay muchos que siendo pastores cambian su ministerio porque dicen el apóstol está por encima de los otros ministerios, entonces yo ahora soy apóstol. Pero Jesucristo dice a esta iglesia, me parece que es a Éfeso, que ellos miran a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás, apóstoles y mujeres apóstoles también. Yo conozco, porque allá a Esteres van muchas iglesias y llegan allá, es que mujeres apóstoles, y yo, ¿cómo? Apóstol. Mujeres pastoras, y yo digo, pueden ser pastoras porque pastorean a las hermanas y porque son las esposas del pastor, pero que tengan un ministerio pastoral donde ellos sean cabeza visible de una iglesia, donde ellas sean cabeza de los varones, no, porque están cambiando el orden de las cosas, mis hermanos. Que una persona mujer sea pastora de una iglesia, pastora general, no, eso no existe. O muéstreme la Biblia donde está. Y así les duela mucho, así se vayan, pero es la verdad, mis hermanos, que ubiquémonos. Más bien digamos, ella es una evangelista, ganadora de almas. ¿No le parece un ministerio muy bonito? Claro, y ellas sí son evangelistas. Pero ubiquémonos. ¿Por qué cambiar el orden de las cosas? ¿Por qué cambiar la prioridad de las cosas? No es así. Yo sé que la palabra confronta, pero es así y yo la predico así, porque así está escrito. Así está escrito, mis hermanos. Es que ¿para qué? ¿Para qué nos ponemos ahí a suavizar las cosas? ¿Para qué nos ponemos ahí a predicar y para estar de acuerdo con los demás? No, yo no soy ese tipo de personas. Y Judas aquí lo está advirtiendo. Judas está advirtiendo de este tipo de cristianos apóstatas que tienen carácter anticristiano. Él dice que estos pastores o estas personas son los que se apacientan unos a otros para poder estar de acuerdo unos a otros, los que se apacientan unos a otros. Hay personas que se apacientan ellos mismos. No, dejémonos de esas bobadas, prediquemos lo que realmente es y vivamos lo que realmente es. Esa es la verdad, mis hermanos. Recuerden que hay que tener un carácter bien íntegro y que ustedes deben de saber esto, como dice el apóstol a Timoteo, deben de saber esto que viene, esto que se va a dar. Amadores de sí mismos, narcisistas, se aman tanto a sí mismos. Yo sé que la palabra de Dios dice que hay que amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Así como tú te amas, ame a los demás, pero no te ames demasiado porque entra en el narcisismo. Que personas que se aman demasiado y entran en un narcisismo. Aquí esto pasa. Amadores de sí mismos, blasfemos inicuos, sin afecto natural, con señales y prodigios mentirosos. Hay personas que hacen milagros, hay personas que hacen señales y eso lo va a hacer el anticristo también. Al punto que va a engañar a muchos, porque va a hacer señales y milagros. Qué tan tremendo, ¿no? Blasfemos, inicuos. Ese es. Y el apóstol Juan también nos habla acerca de estos anticristianos o anticristo. En 1 Juan 2, 18 al 20 dijo, hijito, ya es el último tiempo. Recuerde que Juan es el apóstol amado y el que predica acerca de la deidad de Cristo, pero el que también predica Apocalipsis. Ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. El anticristo viene, pero aparte de eso han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, salen de nosotros, inclusive. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifiesten que todos no son de nosotros. Es necesario que salgan.
Salen, pero no importa. ¿Que se le va a acabar la iglesia? No se acaba. El Señor lleva allá a los que han de ser salvos. Sí, se van. Yo he visto cómo se van. ¡Ay! Usted es un hereje. ¿Sabe qué les digo yo? Los que son de Dios, las palabras de Dios oye. Usted no es de Dios, porque usted no escucha la palabra de Dios. Hereje. ¿Qué le dijeron a Jesucristo? Hereje. ¿Quiénes? Los escribas, los conocedores de la ley, los escribanos. Hereje. ¿Quiénes se le fueron? Todos esos 70 discípulos que los mandó de dos en dos y que hicieron señales y que los demonios se les sujetaban, trajeron un reporte muy bueno. No se regocijen tanto por eso, regocíjense para que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Pero se fueron, porque Jesucristo les dio una palabra, les dijo: es necesario que ustedes coman mi carne y beban mi sangre. Uy, qué palabra tan dura, ¿cómo así? Si la Biblia prohíbe tomar sangre, ¿cómo así que debemos de tomarnos su sangre? Chao. Y se apartaron del Señor 70 o más discípulos. Les dice el Señor a los apóstoles: ustedes también se quieren ir. Pero el Señor, ¿a dónde iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Apostataron. Muchos van a apostatar porque se les habla la verdad, porque no perciben las cosas que son del Espíritu. Y lo que uno les habla son palabras del Espíritu. Y es por eso esto es lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Sí, voy a leerles aquí lo de Judas y terminamos. Es Judas, que tiene un solo capítulo. Versículo 12. Dice: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto. No tienen fruto, no dan fruto. Por sus frutos los conoceréis, pero no tienen ningún fruto. ¿Cómo van a dar fruto si no tienen siquiera el fruto del Espíritu Santo? Si no están apegados a la vid, porque el que esté pegado a la vid, ese lleva mucho fruto, pero se desprenden. 2 veces muertos y desarraigados. Estos son murmuradores, murmuran, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, cosas que aumentan, cosas que realmente no son, adulando. Eso, adulando, quiere decir hablar algo con la intención de agradar a los demás. Adulando, eso quiere decir adular. Hablará con la intención de agradar a los demás. Por eso se le van a uno. Es que a mí se me fueron muchos, mis hermanos. A mí se me fueron muchos. ¿Sabe qué me dijo alguien? ¿Sabe qué? Si usted predica eso por allá, te van a bajar del púlpito. Y yo le digo: bueno, algunos me bajarán, pero hay otros que me subirán. Sí, es la verdad, mis hermanos. Aquellos que disciernen y entienden, ellos lo suben, pero hay otros que sí lo bajan a uno. No importa que lo bajen a uno del púlpito, pero hay que decir la verdad, porque es que hay muchos que se apacientan a sí mismos, adulando, dice aquí, hablar algo con la intención de agradar a los demás, que no predican el pecado, no predican santidad, no predican arrepentimiento. Antes dicen: mire, ¿sabe qué? Y hay muchas personas que predican y son hasta recasados y todo eso. Eso no es ningún pecado. Vivan así tranquilos. Ay, hermanos, eso no, que Dios reprenda al diablo. Yo no, yo sí les digo que no, eso es muy tremendo. ¿Y sabe para qué dice aquí? Que adulando, es decir, que con la intención de agradar al otro, a otras personas, para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos, como dice Pablo a Timoteo. El carácter de muchos en los últimos. Estos son los que causan divisiones, con las murmuraciones. Uy, hay cristianos que causan divisiones. Hay cristianos que dicen: mire, ¿sabe qué? Vayan de allá, piérdase de allá, porque te van a llevar al infierno.
Yo he escuchado y yo sé que muchos hablan eso. Yo sé que entre ellos hablan y dicen eso. Salgan cuanto antes de allá, porque te van a llevar al infierno. No, yo lo digo porque me mandaron un mensaje así. Es que me mandaron un mensaje, yo, ¿cómo? Usted va a llevar a toda la congregación al infierno. ¿Cómo? Así me lo mandaron. Y no fue de aquí, de Ecuador y después de Venezuela. Y escribieron a una hermana y la hermana me mostró por WhatsApp. Salgan de esa iglesia cuanto antes. Así. ¿Usted qué piensa? ¿Se va a ir entonces? No, pastor. Ah, bueno, entonces ya. Dejemos que ellos hablen. Dejemos que formen divisiones. Dejemos que destruyan el cuerpo de Cristo, que Dios los va a destruir a ellos también. Dejemos. Con Jesucristo no hicieron lo mismo. A Jesucristo no se le fueron. Deje que le digan a uno hereje, porque no entienden las escrituras. Dejemos. Que el juicio le corresponde al Señor y no a uno. Sí, aquí dice que causan divisiones los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Amén. Amén. Gloria al Señor, mis hermanos. Gloria a Dios. Mis hermanos, vamos a pagar el precio. Mis hermanos, vamos a permanecer. No vamos a apartarnos, no vamos a apostatar. Vamos a tener el carácter de Cristo, porque el título de ahí de 2 de Timoteo 3 es el carácter de los impíos en los últimos tiempos. Es el mismo carácter del anticristo, es lo mismo. No vamos a participar de eso. Tengamos el carácter de Cristo, revistámonos de Cristo. No participemos de estas fiestas que es puras fiestas babilónicas, fiestas a Babel. Esas son las fiestas, carnavales, fiestas a Baal. Eso es esto, no vamos a participar de eso. Marquemos la diferencia, mis hermanos. Marquemos la diferencia. Padre, yo te doy gracias, Dios santo y Dios bueno, en esta hora. Gracias porque tú nos amas, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque tú nos muestras todas las cosas. Gracias porque tú mandaste al Espíritu Santo, al Espíritu de la verdad, para que tome todo lo tuyo y lo del Padre y nos lo dé a conocer a nosotros, Señor. Gracias porque tú nos adviertes, tú nos muestras por tu palabra. Hay algunos que toman tu palabra para engañar, como lo trató de hacer el enemigo con Jesucristo por medio de la palabra, diciendo escrito está. Hay personas que toman tu palabra y la targiversan, la transforman, la cambian y que no enseñan la verdad. Y tu palabra dice: a estos evita. Muchas gracias, Señor amado. Llévanos en bendición a nuestros hogares. Guárdanos y protégenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones.